Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde exploramos las emociones a través del séptimo arte. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, uno que nos llevará a las profundidades de la sensibilidad. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de esas series turcas que, con su magia, nos han hecho derramar ríos de lágrimas, esas historias que se nos han quedado grabadas en el corazón y que, cada vez que las recordamos, nos hacen suspirar. Si eres de los que disfruta de una buena dosis de drama, de esas historias que te hacen sentir cada latido de los personajes, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Y si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a esta gran familia, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y prepárate para esta aventura llena de emociones. Comencemos. Hoy no hablaremos de cualquier serie turca, no. Hoy nos adentraremos en ese selecto club de producciones que nos han arrancado lágrimas de pura emoción. Esas que nos han dejado el corazón arrugadito y la almohada empapada. Olvídate de la acción desenfrenada o los efectos especiales. Hoy nos sumergiremos en la profundidad de las relaciones humanas. En esos conflictos que nos hacen reflexionar sobre el amor, la pérdida, la injusticia y la esperanza. Y créeme, si piensas que todas las series turcas son iguales, hoy te demostraré que estás equivocado. Porque hay algunas joyas que brillan con luz propia, capaces de traspasar la pantalla y conectar directamente con nuestra alma. Estas no son meras telenovelas, son dramas complejos, con personajes tridimensionales que enfrentan dilemas morales, emocionales y sociales que resuenan con nuestra propia experiencia humana. Son historias que nos confrontan con nuestra vulnerabilidad, pero también con nuestra capacidad de amar, perdonar y superar las adversidades. Vamos a empezar con una de las grandes, una que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que merece ser recordada una y otra vez, Medcezir. Esta no es la típica historia de amor juvenil. Es un drama que explora las diferencias de clase, los desafíos de la adolescencia y las complejas dinámicas familiares. Yaman, nuestro protagonista, un joven interpretado con una intensidad conmovedora por Atay Ulusoy, es un chico humilde con un pasado difícil, marcado por la pobreza, la delincuencia y una relación tensa con su madre. Su vida da un giro inesperado cuando es acogido por un abogado adinerado y se encuentra de repente inmerso en un mundo de lujo y privilegios en el barrio de Alnkoy. Este cambio radical no es solo un cambio de escenario, sino también un viaje a la complejidad de una sociedad que juzga a las personas por su origen y no por su carácter. Su relación con Mira, una chica de clase alta, interpretada con delicadeza por Serine Sarkaya, es el eje central de la historia. Un amor que nace entre las diferencias y que se ve constantemente desafiado por el peso de las expectativas sociales y los secretos familiares. Pero Medcezir va mucho más allá de la historia de amor. Explora temas como la ambición desmedida de algunos personajes, la traición de los amigos, la lucha por la identidad en un contexto de cambios sociales vertiginosos y el peso del pasado en las decisiones del presente. Las actuaciones son simplemente brillantes, te hacen creer cada dolor, cada alegría, cada lágrima. Ulusoy logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Yaman, su lucha por superar su pasado y encontrar su lugar en el mundo. Sarkaya, por su parte, muestra la evolución de Mira, una joven que descubre su propia identidad y que aprende a amar de verdad más allá de las etiquetas sociales. Y las escenas de conflicto entre Yaman y su madre, una mujer atormentada por su propia historia y por la necesidad de proteger a su hijo, o las dudas de Mira sobre su futuro, sus inseguridades y su lucha por tomar sus propias decisiones, son capaces de conmover hasta al más duro de corazón. La banda sonora, con sus melodías emotivas y sus letras profundas, potencia aún más el impacto emocional de la serie, creando una atmósfera única que nos sumerge en el drama de los personajes. Preparad los pañuelos, porque esta serie os va a hacer llorar, pero también os va a hacer reflexionar sobre la vida, las oportunidades y las decisiones que tomamos, sobre la importancia de la familia y el valor de la amistad verdadera. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro, pero manteniendo la intensidad emocional. Hablemos de Kara Sevda. Si pensaban que la historia de Romeo y Julieta era trágica, esperen a ver esta. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos presenta un amor que desafía las barreras sociales, económicas y personales. Un amor que lucha contra el destino y la maldad de los hombres. La historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica de familia adinerada y con una personalidad artística, es de esas que te dejan sin aliento. Un amor puro e inocente que se ve truncado por las circunstancias,
por las intrigas familiares y por un destino implacable. Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, es el antagonista de la serie. Un hombre despiadado y obsesivo, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Su presencia constante es una sombra que persigue a Kemalinian, impidiéndoles vivir su amor plenamente. Kara Sedda nos muestra cómo el poder y la ambición pueden corromper hasta el alma más noble, cómo la envidia puede destruir la felicidad y cómo el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las peores adversidades. La serie es un reflejo de las injusticias sociales, de la lucha por la justicia y la importancia de la integridad en un mundo donde el dinero y el poder parecen tener la última palabra. Las interpretaciones de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul son simplemente magistrales. Son capaces de transmitir con la mirada cada matiz de sus emociones, desde el amor más apasionado hasta la desesperación más profunda. La química entre ellos es palpable, y cada escena que comparten está cargada de una intensidad que nos deja sin aliento. Ozcivit nos muestra la evolución de Kemal, un hombre que pasa de ser un ingeniero idealista a un hombre obsesionado con la venganza, pero que nunca pierde su nobleza de corazón. Atagul, por su parte, nos presenta a Nihan, una mujer fuerte e independiente, atrapada en un matrimonio sin amor y que lucha por mantener su amor vivo a pesar de las circunstancias. Prepárense para sufrir, para llorar, para desesperarse con los personajes, para odiar a Emir y para anhelar la felicidad de Kemal y Nihan. Prepárense para cuestionar la justicia, la moralidad y la naturaleza humana, pero también para creer en la fuerza del amor, un amor que trasciende el tiempo, la distancia y la muerte. Es una serie que te hará sentir de todo y te dejará una huella imborrable, una que te recordará que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. No podemos hablar de series turcas que te hacen llorar sin mencionar Bir Zamanlar Kukurova, una joya ambientada en la Turquía de los años 70. Esta serie nos transporta a una época donde las tradiciones y el honor tenían un peso muy grande en la sociedad, pero también donde las ambiciones personales y los secretos familiares podían desencadenar una cadena de tragedias. Esta no es solo una historia de amor, sino también un retrato de una época, de una sociedad que se aferra a sus tradiciones mientras lucha por modernizarse, donde los valores familiares eran sagrados pero también donde la opresión de los más débiles era una realidad. Zuleya, interpretada con una intensidad conmovedora por Hilal Altınbilek, y Yılmaz, interpretado con una pasión desbordante por Gurgunes, nuestros protagonistas. Son dos jóvenes enamorados que se ven obligados a separarse por las circunstancias y por los malvados planes de otros personajes, especialmente de Demir Yaman, interpretado por Murat Unalm, un hombre poderoso y arrogante que se obsesiona con Zuleya. Su lucha por reencontrarse, por mantener su amor vivo a pesar de los obstáculos, es el corazón de la serie. La trama está llena de giros inesperados, de traiciones, de venganzas y de sacrificios, pero también de momentos de ternura, de amistad y de esperanza. La serie también explora las dinámicas de poder entre los ricos terratenientes y los trabajadores del campo, la desigualdad de género y las limitaciones impuestas a las mujeres de esa época. Las actuaciones son increíbles, con cada uno de los actores transmitiendo la complejidad de sus personajes con maestría. La ambientación es impecable, con paisajes impresionantes y un vestuario que nos transporta directamente a la Turquía de los años 70. La música, con sus melodías nostálgicas y emotivas, potencia aún más la intensidad de cada escena. La trama te engancha desde el primer momento, con un ritmo que te mantiene en vilo, con personajes que evolucionan a lo largo de la serie y con situaciones que te hacen reflexionar sobre la condición humana. Verán cómo los personajes sufren, cómo luchan por sus sueños y cómo se enfrentan a las injusticias del mundo. Es una serie que te hará reflexionar sobre el valor de la familia, la amistad y el amor, y sí, también te hará llorar, mucho, porque el dolor de los personajes se siente como propio y las injusticias que enfrentan nos tocan el alma. Y no podemos olvidarnos de Ezel. Esta es una historia de venganza, de traición y de segundas oportunidades, un thriller psicológico que te dejará sin aliento y que te hará cuestionar la naturaleza humana. Ömer Ukar, un joven ingenuo y noble, interpretado por Ismail Failais, es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, Cansu Dere, una mujer ambiciosa y manipuladora, es encarcelado injustamente y dado por muerto. Años después, regresa con una nueva identidad, como Ezel Bayraktar, interpretado magistralmente por Kenan İmirzalıoğlu, dispuesto a vengarse de todos aquellos que le hicieron daño. Esta serie es un viaje a la oscuridad del alma humana, una exploración de los límites del perdón y de las consecuencias de la venganza. Cada personaje es un reflejo de nuestras propias contradicciones, de nuestra capacidad de amar y odiar,
de ser víctimas y victimarios. La serie es un laberinto de mentiras, de secretos y de traiciones, con giros inesperados que te mantienen en vilo de principio a fin. Las actuaciones son de otro nivel, especialmente la de Kenan İmirzalıoğlu, que logra transmitir la dualidad del personaje de Ezel con una maestría impresionante. Su mirada, su voz, sus gestos, todo en él refleja la complejidad de un hombre que ha perdido todo y que está dispuesto a todo con tal de recuperar su honor. La serie te hará pensar, te hará cuestionar la naturaleza humana y te hará sentir la sed de venganza, pero también la esperanza de redención. Y sí, por supuesto, también te hará llorar, porque detrás de la venganza se esconde un gran dolor, una gran pérdida y la lucha por recuperar la propia identidad. Y para los que buscan historias más contemporáneas, les tengo que recomendar Kuzgun. Esta serie es un drama policial con toques de romance, que nos cuenta la historia de Kuzgun, interpretado por el carismático Bahar Arduk, un hombre que regresa a su barrio para vengar la muerte de su padre, un policía asesinado por la mafia. En su camino, se reencuentra con Dila, interpretada por la talentosa Burcu Biricik, su amor de la infancia, y juntos se enfrentan a los peligros del crimen organizado y a las heridas del pasado. La serie tiene una trama muy bien construida, con personajes muy complejos, un ritmo que te mantiene enganchado y una atmósfera que te sumerge en el lado oscuro de la sociedad. La serie explora temas como la corrupción, la justicia, la lealtad y el perdón. Las actuaciones de Bahar Arduk y Burcu Biricik son espectaculares, y la química entre ellos es palpable. La serie también cuenta con una banda sonora que acompaña a la perfección la intensidad de las escenas. Es una serie que te hará sentir la adrenalina de la acción, la intriga del misterio y la emoción del romance. Y como no, también te hará soltar alguna que otra lágrima por el sufrimiento de los personajes, por las injusticias que enfrentan y por la lucha por encontrar la felicidad en un mundo lleno de peligros y de dolor. Y bueno, para terminar, les quiero mencionar Kukur, una serie que seguramente no todos conozcan, pero que es una verdadera joya. Esta es una historia de mafia, de honor y de familia, ambientada en un barrio marginal de Estambul. La trama gira en torno a la familia Koval, que controla el barrio y se enfrenta a las amenazas de otras bandas criminales. Es una serie muy intensa, con escenas de acción muy bien coreografiadas, personajes muy carismáticos y una trama que te engancha desde el primer momento. La serie explora temas como la lealtad, el sacrificio, la redención, el amor y la pérdida. Pero también es una historia de amor y lealtad, de sacrificio y redención. Los personajes son muy complejos, con luces y sombras, y te hacen sentir cada uno de sus conflictos, sus miedos, sus esperanzas y sus frustraciones. La serie también cuenta con una banda sonora muy potente, con canciones que se han convertido en verdaderos himnos para los seguidores. Es una serie que te hará llorar, pero también que te hará reír, que te hará reflexionar y que te hará amar a sus personajes. Te sumergirás en un mundo donde la violencia y la lealtad van de la mano, donde las decisiones tienen consecuencias y donde la lucha por el poder puede destruir todo lo que amas. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje emocional. Hemos recorrido juntos algunas de las series turcas que, con su magia, nos han hecho llorar a moco tendido. Hemos hablado de amores imposibles, de injusticias flagrantes, de pérdidas desgarradoras y de luchas incansables. Espero que este recorrido haya sido tan emotivo para ustedes como lo ha sido para mí. Recuerden que detrás de cada lágrima hay una historia, una conexión con los personajes, una reflexión sobre la condición humana. Estas series no son solo entretenimiento, sino también una ventana a otras culturas, a otras realidades y a otras formas de entender el mundo. Nos demuestran que el amor, el dolor, la alegría y la tristeza son sentimientos universales que nos unen como seres humanos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en esta aventura. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y siga trayéndoles contenido de calidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Les invito a dejar sus comentarios aquí abajo, díganme cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles los han hecho llorar más y cuáles les gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Me encanta leerlos y saber que estamos conectados por nuestra pasión por las buenas historias. Quiero que este espacio sea un lugar de encuentro, donde podamos compartir nuestras opiniones, nuestras emociones y nuestras experiencias como amantes del cine y de las series. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho,
Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por el cine y las series, para conectar con otros cinéfilos y para explorar juntos el mágico mundo de las emociones. Los espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!